Hola, sean bienvenidos al canal. Este es el primer video oficial del año. También es la segunda temporada del manga de Dama a Reina. En esta segunda temporada podemos visualizar que hay pequeños cambios en la ilustración del manga. Así que sin más, empecemos. Lucio esperó ver esos mismos ojos déspotas como los que lo miraban, los que sabían la verdad. En cambio, cuando posó su mirada en la reina, solo habían grandes lágrimas que se deslizaban por sus mejillas. Patricia solo entonces se dio cuenta de su estado. Se secó rápidamente, pero las lágrimas continuaron. Empezó a disculparse y con voz ronca dijo que no podía creerlo. ¿Cómo podría alguien pasar por algo tan terrible? Y más aún, alguien que le había obligado a hacer algo tan atroz. Preguntó cómo simplemente podría describirlo tan casualmente. Apenas pudo terminar su oración, pero le era imposible creer que Lucio pasara por algo así, algo que ningún ser humano debía experimentar. Y sin embargo, él mostraba tanta calma en su rostro. Se preguntaba por qué Lucio parecía tan indiferente a su trauma. ¿Acaso ella era la única afectada? ¿La única que se sentía triste? Le resultaba mantenerse calmada después de escuchar semejante historia, pero sabía que cualquier persona tampoco estaría tan calmada. Lucio, en cambio, no entendía. No creía que esa reacción fuese normal. Nadie había llorado por él. Nadie simpatizó con su miseria y desgracia. Nadie le ofreció un consuelo o un toque cálido. Después de su experiencia, las personas solo empezaron a chismear cruelmente sobre él. En el palacio, muchos de ellos dieron por hecho que él sería una persona tan cruel y desalmada como lo había hecho la reina, debido a que había sido criado por ella. Simplemente empezaron a juzgarlo por sus futuras posibles acciones, a pesar de su sufrimiento, y simplemente no podía entender por qué otra persona lloraría por él. ¿Por qué simplemente no se alejaba de él como todos los demás? ¿Por qué no lo criticaba? Sin embargo, Patricia contestó que era porque estaba triste. Aún con lágrimas en los ojos, agregó que de tener que pasar por eso siendo tan joven, incluso para un adulto le sería difícil, aún más que tenga que revivir todos esos recuerdos. Patricia se preguntaba, ¿cuánto había sufrido Lucio para que ahora, después, pueda contar tal tragedia y pudiese estar tan calmado? ¿Cuántas veces se habría culpado y lastimado? Preguntó a Lucio cómo es que podía estar tan tranquilo. Se preguntaba para ella misma por qué él no lloraba. ¿Acaso no se sentía triste? ¿Por qué no estaba enojado con la injusticia que tuvo que padecer? ¿O acaso quería terminar con esa mujer? Puede que Patricia no estuviese enamorada de Lucio, pero sentía pena por su desgracia y por el dolor infligido sobre él. Probablemente este se había acostumbrado a su dolor, pero ¿cuánto tiempo había estado sufriendo solo? Entonces le dijo que él podía llorar. Era algo por lo cual él podía llorar. No tenía que ocultar su dolor y sufrimiento con indiferencia. Debería liberarlo y expresarlo. Lucio la vio desplomarse de rodillas frente a él. Veía cómo su cuerpo temblaba a causa de su llanto. No podía entender si ella lloraba por su culpa. ¿Por qué lo hacía si ni siquiera le agradaba? Patricia entonces contestó que no solo no le agradaba, ella lo odiaba. Cuando inquirió la razón nuevamente, la mujer contestó que sentía pena por él. Lo miró con ojos llenos de lágrimas. No había malicia en su rostro, pero de alguna manera esa expresión hizo que su corazón se rompiera. Patricia argumentó que lo que había pasado era mucho peor de su sufrimiento y simplemente no podía comparar sus desgracias con las suyas, incluso cuando lo odiaba. Por eso lloraba, porque sentía lástima por él y más pena le daba que no pudiese derramar incluso una lágrima en ese momento. Esas palabras parecieron romper su fachada, incluso más cuando ella lo miraba con ojos tristes. Lucio se derrumbó. Nadie había llorado por él y tampoco le habían dado permiso para hacerlo, ni siquiera Rosamond. Esa mujer solo le dijo que todos lo culparían, lo lamentaba por él, pero le sugirió que debía esconder su pasado y sus lágrimas, ya que en el momento que se supiese la verdad, todos simplemente lo despreciarían y lo aborrecerían. Le aseguró que solo ella podía entenderlo. Por esa razón, había ocultado su dolor y pasado, pero la única que lloró por él fue Patricia, su reina, alguien que ni siquiera la amaba. La misma lo consoló. A pesar de su resistencia, se acercó a él y lo envolvió en un abrazo consolador. La pareja se abrazó y lloró durante mucho tiempo. Se soltaron en un momento. Un silencio se instaló ante ellos, y antes de que Patricia rompiese su silencio, ella había preguntado si le daría permiso hacerle una pregunta. En esta pregunta, ella dijo que pensó que amaba a Rosamond y que la consideraba especial. ¿Acaso estaba relacionada con su dolor? Después de recibir la confirmación de su suposición, ante esto, ella sabía que había algo más entre Lucio y Rosamond desde un principio, y no solo era afecto. Lucio agregó que ella era una mujer con muchas historias como él. Aclaró un poco dudativo
motivo al parecer, así que comprendió si esa era la razón por la que no la podía dejar. Patricia sonrió por dentro. Al parecer, había 3 personajes principales y todos tenían un pasado. Patricia era una de ellos. Su familia había sido decapitada y regresó al pasado. El segundo era Lucio, quien había desvivido a su madre biológica por orden de su madre adoptiva. Pero, ¿cuál sería la historia del tercero? Aunque no tenía buen presentimiento de esto, preguntó si era similar a la historia de Lucio. Este contestó que el dolor dependía de cada persona, pero su dolor era lógico, y al igual como la suya, otra historia comenzaba. Rosamond era hija de una trabajadora con el oficio más antiguo del mundo. Ella fue concebida cuando el barón Darrow fue a sus noches de travesuras. Rosamond estaba resentida con su madre por tenerla, aunque los años junto a su madre eran los únicos felices de su infancia, y tal vez los únicos felices de su vida. Pero eso no duró mucho. La baronesa Darrow, por sus celos enfermizos, mandó a desvivirla. Tan solo tenía 10 años. Después de eso, el barón Darrow la cogió como hija. Hubiese sido tratada tan solo mal si solo hubiese sido la hija de una concubina, pero el trato fue peor debido al oficio de su madre. Varios años después, su medio hermano mayor la empezó a ver como una mujer. Luego, sucedió, la obligó, y no fue una, fueron varias veces. La baronesa Darrow sabía lo que ocurría, pero toleró y tapó las fechorías de su hijo, haciendo vista gorda de lo sucedido, alegando que solo era un acto vergonzoso. Ante esto, la voz de Lucio se volvió amarga y agregó que Rosamond le había confesado que ya no tenía sentido vivir. Ante tal historia, Patricia se quedó sin palabras. Se preguntó si habría más personas tan desafortunadas como Lucio y Rosamond en el mundo. Su pecho se sentía cargado de culpa. Odiaba a Rosamond, pero al mismo tiempo la compadecía. Cerró los ojos un poco aturdida. Después de un momento de reflexión, hizo la pregunta: ¿cómo es que ellos se habían conocido? Lucio contestó que era una coincidencia, pero tras escuchar esa respuesta, Patricia pensó que al parecer esto había sido planeado por Rosamond, aunque era posible que también fuese una casualidad. Después de todo, Rosamond era una bella mujer, quien se había encontrado a Lucio en su largo viaje. Se abrazaron y cuando se enteraron de la infancia miserable del otro y las heridas infligidas en ellos, quizá haya sido una casualidad. Aunque Rosamond era inteligente y supo que pudo jugar para cambiar su vida. Envolvió sus heridas y se las vendió a Lucio. A cambio, obtuvo simpatía del emperador. Buscó en las heridas de Lucio pretendiendo consolarlo y haciéndolo depender de ella, como si no hubiese nadie más que pudiese entender su secreto con un impactante pasado. Su trauma lo había dejado vulnerable a sus sugerencias y al final el plan de Rosamond soltó frutos. Así, Lucio no tuvo más remedio que enamorarse de ella. Por contrario a que muchas mujeres se habían desnudado frente a él e intentaron seducirlo de otra manera, fue Rosamond, quien tenía una herida similar a la suya, quien lo había hecho. Lucio estaba convencido que nunca podría abandonarla. La idea de Rosamond en gran medida era correcta. Después de escuchar la historia de Lucio, Patricia se sintió mareada por el shock. ¿Era esta la naturaleza de su vínculo inexplicable?, se preguntó. Después de todo, había encontrado una cicatriz en el pasado de Lucio. Pensó que cualquiera que había vivido una vida normal nunca lograría entenderlo, pero su suposición no estaba del todo equivocada. Patricia no entendía completamente a Lucio, porque ella nunca había pasado por un escenario como el suyo. Pero, ¿acaso no era lo mismo con Rosamond? Sabía que una persona no podía comprender las profundidades del dolor debido a que no los había experimentado, pero era como si ella pudiese comprender la magnitud de su situación. Lucio no era malo por necesitarla, por lo contrario, necesitaba a alguien que lo entendiera completamente, que le dijera que lo que pasaba no era su culpa y que lo ayudaría a aliviar su carga. Lucio dijo que había sentido simpatía por Rosamond y también sabía que ella lo sentía por él, ya que se habían identificado el uno con el otro. Por eso simplemente no podía abandonarla. Patricia comprendió su simpatía por Lucio, pero no podía evitarlo. Si ella fuese Rosamond, ¿acaso habría hecho lo mismo? Bueno, no estaba completamente segura de esa respuesta. Entonces preguntó si él la amaba. Por otro lado, en la finca Darrow, muy tarde en la noche, Rosamond bajó con una expresión de piedra del carruaje. Ese lugar solo albergaba a personas que ella odiaba. Tan pronto como entró al castillo, presentó el documento ante el varón y aclaró que ese era un documento para renunciar a sus derechos de paternidad. El varón dijo que no, ella era su hija, pero Rosamond fríamente mencionó que él debía firmar ese documento. No se refería al varón como padre, sino por su título, varón. Agregó que el emperador ya había dado su aprobación, ya no era la hija del varón, sino era la hija del duque Efreni. Lo único que podía ver en los rostros de su padre y madrastra era hipocresía. La mención de que ella era su hija solo le causaba asco. ¿Cuándo le habían tratado de esta manera como si fuese su hija? Rosamond pensó que no debería atrever a sorprenderse. Después de todo, el varón era la
persona que quería que ella se fuese y desapareciese de ese mundo. Agregó que si él se preocupaba por ella, tan solo que firmase en silencio, ya que ella quería salir de ese lugar lo antes posible. Cada palabra era verdad. Quería salir cuanto antes de ese castillo viejo, sucio, y olvidarlo por el resto de su vida. Aunque su primer apellido fue Darrow, este no sería el último. La esposa del varón parecía herida. Dijo que cómo podía hablar así a su madre, pero esto para Rosamond era completamente ridículo. Ordenó que se quitase esa máscara. Era asqueroso, y antes de que pudiese explotar, el varón la detuvo. Pero el odio en el interior de Rosamond rugió. ¿Cómo se atrevía a fingir ser su padre ahora? Ordenó que se detenga. ¿Acaso tenía el derecho de llamarla siquiera por su nombre? Ordenó nuevamente que se callase y firmase el documento. Quería salir de ese lugar lo antes posible, pero el varón solo mencionó con una sonrisa socarrona que lo pensaría toda la noche y lo conversarían al día siguiente. Lo único que tenía que hacer era descansar y regresar a su habitación. Rosamond fue a su habitación, una habitación a la que no quería volver. Ese lugar tenía recuerdos dolorosos, el cual no quería recordar, pero ella ya no era una chica débil. Todo lo que quedaba de ella era una mujer malvada y llena de ambición. Sintió que esa sería la última vez que pisaría ese lugar. Al día siguiente se levantó con más premura que lo anticipado, y lo primero que hizo fue ver al varón. La baronesa tomó la palabra. Dijo que ya habían pensado mejor para su futuro. Le entregarían el documento firmado, pero solo con una condición. Ella debía compensarlos por los años en la que la habían criado. Rosamond resopló. Se preguntaba cuánto había sido el costo de criarla, si habían sido ellos quienes la habían obligado a vivir como una criada desde que tenía 10 años. La vistieron con harapos y hasta dejaron que su medio hermano se saliese con la suya. Aún así se atrevían a pedir compensación. Solo se arremolinaba odio dentro de Rosamond, pero mantuvo su sonrisa característica. Le dio una orden a Clara y esta le dio una bolsa llena de dinero. Dijo que estaba bien. Si era eso lo que querían, deberían haberlo dicho antes. Así podría haberse ido el día anterior. Sabía que por desgracia el dinero era lo único para que finalmente pudiese dejar todas las desgracias de su infancia. Rosamond tomó los documentos firmados para la baronesa, sonrió con satisfacción y arrojó el puñado de monedas de oro sobre el varón y su esposa. La pareja de varones se levantaron a recogerlos. Veía alegría en sus rostros al recoger el dinero y antes de salir dio su estocada. Preguntó cómo es que se encontraba su hermano, el hijo de la baronesa. ¿Acaso su esposa sabía el acto inmencionable que le había hecho a su hermana? Luego, con una sonrisa de satisfacción, salió de ese lugar pidiendo que se cuidase y con un deseo ardiente en su mente, solo que se mantengan vivos hasta que ella se convirtiese en reina, para así poderlos aplastar de la manera más dolorosa que pudiesen imaginar. Al día siguiente, cuando Patricia despertó, sintió una profunda tristeza por Lucio y por lo que le había dicho el día anterior. Ahora conocía la herida más profunda del corazón de Lucio. Anteriormente se habría distanciado de él, pero después de enterarse de su terrible infancia, sintió que no podía tratarlo con frialdad. Una parte de ella deseaba no haber escuchado su historia. No podía concentrarse en su trabajo. Todos sus pensamientos se arremolinaban dentro de su cabeza. Todavía recordaba la respuesta que le había dado Lucio cuando ella preguntó si amaba a Rosamond. Lucio contestó simplemente que no lo sabía. Para Patricia su confusión era natural, por todo lo que había vivido y por lo que había visto, parecía que Rosamond tampoco lo amase, ya que sabía que su amor tenía raíces en la piedad, pero los sentimientos de simpatía y compañerismo no duraban para siempre, a menos que sean ligados por un amor genuino. Ese tipo de vínculo solo puede ser temporal, y si uno no distinguía entre simpatía y amor, estaba condenado a ser infeliz. Se daba tranquilidad a ella misma. Debía tener cuidado, ya que sabía que el amor que nacía de la piedad no era a largo plazo, y si no podía distinguir entre los dos, ella también terminaría en la misma miseria. Por más que pudo, no trató de concentrarse en su trabajo, así que decidió ir a la biblioteca. Por lo mismo que Rosamond no estaba, Patricia podía relajarse y disfrutar de su paseo. Cuando entró a la biblioteca, Patricia vio las estanterías buscando algo que hubiese querido leer antes. Finalmente encontró la estantería que quería. Su rostro se iluminó de alegría, sin embargo, fue corta esa duración. Lucio también estaba perdido en sus pensamientos. Se dirigió a ese lugar porque era silencioso y nadie podría molestarlo ahí. Pero la respuesta que le había dado a la reina inundaba en su mente. Había tenido problemas para responder esa pregunta. En el pasado habría dicho que sí sin dudarlo, incluso si tuviera que pensarlo mucho. Eventualmente hubiese dicho que sí. Curiosamente, esa palabra no podía salir de sus labios. Definitivamente la había amado, pero ahora tenía el mismo pensamiento. Se preguntó incluso antes de casarse con Patricia. Había tenido momentos de duda. Lo que sentía por Rosamond, ¿acaso era solo simplemente simpatía? Aunque la simpatía también podía ser considerada amor. Se preguntó, una vez que estuvo convencida, si podría ser así. Pero sus creencias comenzaron a resquebrajarse ante los recientes acontecimientos. Incluso ahora su mente se nubló en confusión. No podía negar que él sentía pena por Rosamond, pero la aparición de Patricia lo quitó de sus pensamientos. Patricia estaba sorprendida, pero un momento después le saludó
saludó con la misma cortesía de siempre. Después de ver tal acto, Lucio dijo que al parecer no había cambiado. A Patricia no le gustaba la forma en que lo miraba. Este le preguntó qué hacía en ese lugar. Patricia respondió que quería leer un libro. Claro, mentalmente agregó, mientras que Rosamond no estuviese en el lugar. Lucio pareció haber leído sus pensamientos. Patricia suspiró. Sabía que al menos que ella descubriese qué tipo de relación tenían, eso iba a suceder. Tenía entendido que podía seguir tratando a Rosamond con el mismo odio y desprecio, pero ¿cómo se supone que debía tratar a Lucio? Su lógica no le proporcionaba detalles factibles. Después de todo, solo pensaría en el emperador como su esposo y quien descaradamente mantenía a su amante. Por otro lado, no se consideraba un escándalo que un emperador tuviese otras amantes, pero esa era la excusa más débil que tenía Patricia para no caer ante Lucio. Pero le resultaba más difícil estar molesta del todo con él. En fin, la vida era demasiado complicada. Quizá hubiese sido mejor que Patricia no hubiese conocido su pasado. Lucio le sacó de sus pensamientos. Le propuso que si se sentía incómoda con él, se retiraría. Patricia solo contestó que no tenía que hacerlo. Empezó a buscar el libro que quería. La mejor opción era terminar rápidamente lo que tenía que hacer y regresar a su palacio. Estaba tan absorta en su tarea que no se dio cuenta que Lucio le estaba mirando. Este se sentía culpable por contarle su pasado, ya que representaba una carga para ella, pero al mismo tiempo estaba agradecido. La gente solía tratarlo de una manera diferente después de escuchar su historia. Era como si la tratase como una botella de vidrio que se rompía con demasiada facilidad. Sin embargo, Patricia continuó como de costumbre, y por lo contrario, Lucio se sintió bastante especial, por mucho que apreciara sus acciones, aunque también sentía lástima y culpa por ella. Patricia lo notó un momento después. Preguntó por qué le miraba de esa manera. Él sonrió levemente y se disculpó. Dijo que lo sentía si eso le hacía sentir mal. Patricia no esperaba otra respuesta, así que contestó que no importaba. Volvió a buscar el libro. Algo le había llamado su atención. Por fin había encontrado el libro que estaba buscando, pero este estaba en un stand un poco más alto. Se puso de puntillas para alcanzarlo. Se las arregló para sacarlo del stand. Pero de repente, los otros libros de lado cayeron con este. Cerró los ojos con fuerza porque los libros que estaban arriba posiblemente caerían sobre su cuerpo. Sin embargo, en lugar de sentir dolor, solo escuchó un gemido encima de ella. Sus ojos se abrieron de golpe ante el sonido y lo que vio le sorprendió. Lucio había bloqueado todos los libros que habían caído sobre ella. De inmediato preguntó si el emperador estaba bien. Este contestó que sí. Al parecer estaba mintiendo. Y luego preguntó si ella estaba bien, ignorando su pregunta. La respuesta de Patricia fue que quien había sido golpeada había sido él. Revisó el área del golpe. Sugirió que debían llamar a un médico. Esta le restó importancia, indicando que no había necesidad de llamarlo. Él estaba bien, así que se levantó, le ayudó a levantarse y se alejó. Lucio no sabía por qué, pero Patricia parecía haberle hechizado de alguna manera, ya que no podía dejar de pensar en ella. Patricia aceptó su ayuda y con ojos muy abiertos, antes que se diese la oportunidad de agradecerle, él ya se había ido. Murmuró, aunque era molesto, era un buen hombre. Al regresar a su habitación, Patricia le contó lo sucedido a Miriam, y debido a que él la había protegido de los libros, Lucio había recibido los golpes y aceptó la sugerencia de Miriam de llamar a los médicos. Así que le mencionó cuando ella volviese tenían un tema de qué hablar. Y así pasó. Miriam le aclaró todos los detalles, el cual ya había sido mencionado por Lucio sobre la reina Lisa. También se enteró que la madre biológica de Lucio siempre había anhelado estar al lado de él, pero como era una simple concubina, no tenía a quien pedirle ayuda. Esa misma noche Patricia soñó con sus momentos finales en su vida anterior, justo cuando la guillotina estaba por hacer su trabajo. En cambio, en lugar de su cuerpo, apareció una imagen aún más desgarradora, su hermana frente a esta. La guillotina hizo su trabajo, lo cual causó que Patricia se despertase con un grito, lo cual alertó a Miriam, sobresaltada, seguido por Rafaela, pensando que había entrado un asesino. Cuando se dieron cuenta que eso no era el caso, dejaron escapar un suspiro de alivio. Le preguntaron qué es lo que había pasado. Ella comentó que había sido solo una pesadilla, pero esa imagen se seguía repitiendo una y otra vez en su mente. Como su cuerpo se sentía completamente seco, tomó un poco de agua. Quiso despejarse. A pesar de sus sugerencias de la dama y su caballero, quería salir a caminar sola. Después de todo, no creía volver a dormir. Se dirigió al jardín secreto, el lugar donde había descubierto todos sus pensamientos. Ella no quería que nadie le brindase el consuelo, ya que la única que podía entender lo que estaba pasando era ella misma. Solamente ella podía organizar sus pensamientos en la soledad de las flores. Así podría superar la miseria que le molestaba. Pero cuando se dirigía al jardín,
jardín, las lágrimas comenzaron a gotear de sus ojos. Tenía muchas ganas de ver a Nila, pero ya era demasiado tarde. Todos los caballos y los trabajadores estaban dormidos y no podía simplemente despertarlos por el bien de sus caprichos inusuales y egoístas. Tampoco podía simplemente caminar a la propiedad de sus padres llorando, causándoles preocupación por ella. Entonces solo tenía que guardar eso para sí misma. Además, los horribles recuerdos que había experimentado ya no eran de esa vida. Las lágrimas permanecieron en sus mejillas mientras paseaba por el jardín. De repente, vislumbró una figura lejana. Era difícil confirmar su identidad, pero cuando se acercó se dio cuenta que era Lucio. De inmediato, se tapó con el cabello para que éste no notase que ella estaba llorando. Pero, muy contrariamente a sus deseos, lo notó y preguntó si lo estaba haciendo. Patricia respondió que sí. Cuando preguntó por qué lo hacía, Patricia respondió que había pasado tiempo que pensó que no lo recordaba. Sin embargo, al parecer ese recuerdo estaba en su mente de la manera más cruel y clara posible. Agregó que era mentira cuando decían que el tiempo lo curaba todo. Mientras decía esto, Lucio le entregó a Patricia un pañuelo. Aunque Patricia quería alejarse, no tenía energía para hacerlo. Lucio preguntó que no creía que había llorado tanto como ese día. Al parecer, el recuerdo que ella tenía era peor que su experiencia. Patricia no quería que la comparasen con Rosamond. Entonces preguntó con una voz seca, ¿qué hacía el emperador en ese lugar? Aunque tuvo miedo después de realizar esa pregunta. Tal vez este le contestaría que había tenido otro episodio, pero esperaba que ese no fuese el caso. Afortunadamente, Lucio sonrió y dijo que había recordado algo de su pasado, y al ver la preocupación en el rostro de Patricia, dijo que no había sido tan malo. Aún así, las memorias del dolor no tenían niveles, y era aún peor cuando él se iba a dormir. Los recuerdos de agonía se inundaban en su mente, y no importaba la cantidad de veces que quería alejarlo. Patricia dijo que al parecer había sido difícil para él. Esto lo mencionó en voz baja. Lucio contestó que sí lo era, pero ya se había acostumbrado. Por lo mismo, ya no derramaba lágrimas, y al ver la duda en el rostro de Patricia, nuevamente agregó que eso significaba que aceptaba el dolor, y cuando uno se acostumbraba a este, también dejaba de consumirse. Cuando Patricia contestó que eso no era algo bueno, este argumentó que era mejor que luchar contra él. Preguntó nuevamente si Patricia ya se encontraba bien. Patricia contestó que era posible que nunca lo estuviese. Lucio dijo que estaba bien. Las cicatrices y el dolor son así, recuerdos que nunca podría borrar de su vida. Patricia contestó que él hablaba como si fuese un experto, a lo que Lucio solo dijo que era una especie de mecanismo de defensa. Ante tal respuesta, Patricia decidió que no sería prudente seguir hablando del tema. En su mente se dijo que, aunque Lucio no le gustaba, lamentaba que este no sea feliz. Lucio solo dijo que estaba agradecido con ella. Al ver la expresión confusa de Patricio, con una sonrisa suave, dijo que normalmente cuando alguien escuchaba historias como la suya, era difícil para ellos actuar como lo hicieron antes. Siempre dibujaron una línea que no estaban, para no correr riesgo de provocar más cicatrices, y sabía que lo hacía con buenas intenciones, pero era como caminar sobre cáscaras de huevos, los cuales podrían dejar más cicatrices en la persona en cuestión. Así que agradecía que ella haga como si nada hubiese pasado. Pero ante tal respuesta, Patricia solo se preguntaba por qué lo decía con una sonrisa en su rostro. Al ver la expresión en sus ojos, Lucio le preguntó si ahora se sentía mejor, y mencionó que parecía que siempre iba a ese jardín. Patricia mencionó que ese lugar era especial. Ante tal respuesta, para Lucio era algo fascinante, ya que para él también era especial. Lucio explicó que iba cada vez que la reina lo golpeaba a ese lugar, incluso después del incidente. Aunque habló de una realidad cruel, su voz no expresaba emoción. Patricia no podía entender cómo podía hablar del tema como si nada. Sentía lástima y desamor por Lucio, aunque ahora ya no vería la belleza de las flores igual. Probablemente estas hayan florecido con sus lágrimas que había derramado en su infancia. Aún así, la única verdad era que aquel hombre había infligido esas cicatrices en su corazón. Todo el dolor que había sufrido fue causado por ese hombre. Él fue quien había enviado a Nila a la guillotina, quien había destruido a Patricia y a toda su familia. Sin embargo, estas fueron todas las cosas que hizo en otra vida, y el actual Lucio, parado frente a ella, no tenía ni una onza de responsabilidad por esas acciones. En esa vida no había llevado a Patricia a la destrucción, ni a su familia, ni había enviado a su hermana a la guillotina. En sus pensamientos era como caer en un círculo de contradicciones interminables. Patricia frunció el ceño en confusión. ¿Por qué buscaba consuelo de la persona que era la fuente de sus problemas? No había un ejemplo más perfecto de ironía que este.
Cuando Patricia decidió volver a sus aposentos, Lucio empezó a seguirla. Cuando Patricia preguntó por qué lo hacía, Lucio tranquilo contestó que solo le estaba acompañando porque no había llevado guardias. Patricia protestó. Simplemente él agregó que era peligroso, pero Patricia contestó que ella iría sola, de regreso, ya que ese había sido su propósito en primer lugar, e informó que lo haría de esa manera. Solicitó que él volviese al suyo. Sin embargo, Lucio la siguió muy detrás en silencio y no dijo nada más. Tan solo se fue a su palacio cuando había escuchado la voz de Rafaela. Rosamond regresó al palacio antes de lo esperado. Esto se debía a que había prometido darle una bonificación al conductor si éste llegaba antes. Una vez dentro del palacio imperial, preguntó si había pasado algo en su ausencia, y ante el intercambio que se daban sus damas, se dio cuenta que algo andaba mal. Preguntó qué es lo que había pasado. Las damas informaron que la reina había reducido su presupuesto a la mitad y había prohibido la compra de los artículos de lujo. La furia emanaba de su cuerpo. Estaba cansada por el viaje y el estrés que le había producido estar con la baronesa Darrow. Quería cambiarse de ropa de viaje, pero se dio vuelta y corrió hacia el palacio de la reina. Rosamond entró furiosa al despacho de Patricia, antes de que ésta siquiera diese su permiso para que la mujer entrase. Estaba cansada de la arrogancia e insolencia de la concubina, así que señaló su tenaz comportamiento, ya que solo sería ella quien le faltaría el respeto dentro de su palacio. Pero Rosamond se burló de su comentario. ¿Por qué lo decía? ¿Acaso ella había hecho algo que no debía? Patricia no dudó en señalar que era debido a su falta de modales. Sugirió que necesitaba instrucción en la etiqueta, y tras lo escuchado, Rosamond explotó. Gritó que la que necesitaba una lección de modales era la reina. ¿Cómo es que se atrevía a cortar el presupuesto de su palacio? Patricia había sospechado que eso pasaría. Con un suspiro, preguntó si había algún problema. Rosamond contestó exaltada por qué lo había hecho. Aunque le habían despojado del título de baronesa, ella era la amante del emperador. Patricia dijo que sí, eso era claro, pero ella era la amante no oficial. Además, no había una ley que exija dar un presupuesto para la amante del emperador. Solo se había vuelto una costumbre hacerlo. Rosamond, molesta, contestó que a pesar de eso estaba ignorando una costumbre. Patricia, quien estaba cansada de esa actitud, contestó que era más que obvio que ahora que ya no tenía un título, era solo una dama más en el palacio, y ella, como la encargada de los asuntos internos de este, su deber era reducir los gastos innecesarios. Además de todo, entró bruscamente a sus aposentos. Ya le había mostrado más que suficiente respeto a ella, que solo era la hija de un simple varón. Rosamond, con una sonrisa, preguntó si se acababa de referir a ella como una simple hija de un varón. Agrandó su sonrisa un poco y dijo que lamentaba informarle, pero ella ya no era la hija de un varón. Además, ya no tenía ninguna conexión con ese título y ese apellido. Ante la duda de Patricia, ella contestó que sus padres habían renunciado a su autoridad parental y pronto se convertiría en la hija adoptiva del duque Efreni. Así que era más que seguro que ella ya no era la hija de un simple varón, sino la hija de uno de los 3 pilares del imperio. Patricia, con una expresión aburrida, preguntó si había algo más. Ante la expresión de Rosamond, exigió que detenga ese tratamiento insultante hacia ella. Pero Patricia, un poco molesta, dijo que ella no la había insultado. No importaba si ella era la hija de un varón o un duque. Ella era la dama más noble del reino, la reina. Y no había otra mujer por encima de la reina. ¿Por qué debería preocuparse por sus palabras? ¿O quería que la felicitase? Y sin que contestase, Patricia lo hizo. Agregó que ahora que era la hija de un duque, quien era tremendamente rico, no sería necesario aumentar su presupuesto. Por lo contrario, debido a su reciente crecimiento de riqueza, lo ideal sería reducir el presupuesto. Las palabras de Patricia solo hicieron que Rosamond explotase como un volcán ante Patricia. Aunque ésta la calmó, sabía que no debía recordarle sus modales de esa manera, pero ya no podía aguantar ni impertinencia de la concubina. Mencionó que si ella sería la hija de un importante duque, debía comportarse como tal, y antes que su adopción sea oficial, debía aprender los modales de los nobles. Si le daba vergüenza pedirle al duque, ella podría arreglarlo por su cuenta. Después de escuchar de la concubina, aún con cara un poco apacible, que eso ya estaba resuelto, con una sonrisa de zozobra, mencionó que ella estaba ocupada por sus deberes de reina. Solicitó que no la molestase con temas triviales. Rosamond se alejó con una expresión altiva en su rostro. Su estado de ánimo estaba arruinado por la altivez de Patricia, así que se dirigió al palacio central, el palacio de Lucio. Rosamond entró al despacho de Lucio después de un saludo y sobre cómo le había ido a su viaje por parte de Lucio. Rosamond contestó entregándole el documento que todo había ido bien. Ya no era la hija del varón y el duque anunciaría pronto su adopción. Lucio la felicitó. Por fin ya no tendría conexión con la familia Darrow, pero parecía estar obsesionada con la posición social.
Rosamond se acercó ante Lucio contestándole que de esa manera podría amarlo sin restricciones, después de darle un beso en la frente, pero no se dio cuenta de la expresión de Lucio. No era tan cariñosa como siempre. Agregó entonces que ahora sería mucho más fácil convertirse en reina. Lucio no dijo nada, así que Rosamond tomó su silencio como una afirmación. Luego hizo un puchero como una niña y empezó su queja. La razón principal que lo había llevado al palacio central. Dijo que la reina era despiadada. Lucio preguntó qué había pasado. A pesar de los pucheros que hacía, mencionó que la reina había reducido el presupuesto de su palacio. Preguntó si acaso eso no era terrible. Por muy contrariamente a lo que esperaba, Lucio estuvo callado por unos momentos y con voz indiferente solo dijo que el Palacio Vane tenía mucho presupuesto, incluso si lo reducían a la mitad. Esto era más que suficiente para que ella y sus damas que la servían estén tranquilos. La respuesta de Lucio la sorprendió. Algo andaba mal. Lucio estaba apoyando a Patricia y no a ella. Preguntó sorprendida si lo decía en serio. Este le contestó que no le exigía que sea frugal, pero no debía ser extravagante. Quiso agregar que la economía del imperio no iba muy bien, pero fue cortado por Rosamond. Esta preguntó temblorosa por qué se portaba de esa manera, pero Lucio contestó que era cierto que sus gastos sobrepasaban el presupuesto brindado, y eso ya era demasiado extravagante. No lo había señalado nunca. Además, el puesto de concubina no era un puesto oficial, por lo mismo, no era bueno que viviese lujosamente. Le recordó que ella ya no poseía el título de baronesa. Rosamond solo salió del palacio después de darle una mirada resentida, aunque Lucio, una vez solo, se murmuró para sí mismo que eso era lo mejor para él. Rosamond regresó al Palacio Vane. Estaba hecha una furia. No podía controlarse, pero Lucio la traicionó. En su ataque de ira, tiró todo de la mesa. Clara trató de calmarla, pero no podía hacerlo. Lo expresó con voz alta. Exclamó que todos podían ver que el emperador ya no la amaba como antes. Estaba tan enojada que arrojó otro recipiente, tanto que estuvo cerca de Clara. Exclamó más fuerte a sus conjeturas que era claro que la mendiga reina estuvo al lado del emperador mientras estuvo ausente. Tenía que tomar cartas en el asunto. Ordenó a Clara que enviase una carta con urgencia al duque de Freni. La razón era que deseaba que apresurasen el proceso de adopción. Mientras tanto, Petronila había ido a la finca Efren después de un tiempo de no visitarla. El mayordomo le había llamado. Después de los saludos, la guió al jardín para una taza de té y así conversar. Una vez en esta, Petronila preguntó si había pasado algo. El mayordomo pedía disculpas por la molestia que le había causado. Petronila contestó que estaba bien. Después de todo, la duquesa le había pedido que vigilase la finca, así que era natural que ella vayase. Preguntó entonces cuál era el problema. El mayordomo contestó un poco dudoso que se trataba sobre el gasto extravagante de la concubina January en los artículos de lujo. El mayordomo se aclaró la garganta y antes de continuar dijo que el gasto durante la primera mitad del año era mayor del presupuesto dado por todo pero él no estaba en la posición en la que debía notificarlo a la concubina. Petronila pensó que ese era un gran problema y muy complicado. Preguntó entonces cuál era la posición del duque sobre ese tema. El mayordomo contestó que este era muy generoso con su concubina. De pronto, una voz se acercó a sus oídos. Solo había escuchado esa voz una vez, pero lo supo de inmediato. January se acercó y saludó cortésmente. Esta dijo que había sido un tiempo y con una sonrisa preguntó qué hacía en ese lugar. El mayordomo contestó que él le había pedido que fuese a ese lugar. Ante esas palabras, la expresión de generosidad y su sonrisa no desapareció, pero preguntó por qué lo había hecho. El mayordomo contestó impasible que él no tenía necesidad de explicárselo. Ante tal respuesta, parecía estar disgustada. Sin embargo, el mayordomo mantuvo su postura recta. Petronila admiraba la actitud del mayordomo. Inmediatamente intervino y restó importancia. Dijo que era un asunto trivial. Ante tal respuesta, la concubina dijo que comprendía y se disculpaba. Solicitó que se pongan cómodos antes de salir de ese lugar. Después de que ella desapareció, el mayordomo dejó escapar un suspiro que estaba conteniendo. Parecía que la dama Petronila estaba de su lado. Entonces preguntó. Lo más importante, por supuesto, era la posición de la duquesa sobre ese tema. El mayordomo no respondió ante esto, aunque Petronila insistió. Sabía, al parecer, la duquesa quería utilizarla y preguntó si ella estaba en lo correcto. El mayordomo contestó que sí. De hecho, su señora siempre había mantenido un ojo sobre los gastos constantes de la concubina, también que no le gustaban los gastos extravagantes, pero el problema seguía sin resolverse. Petronila solo le dijo que eso no era tan simple. El mayordomo informó que el duque y la duquesa habían peleado muchas veces por ese asunto, entonces era poco probable que recurriese a la solución y preguntó si tendría que darlo ese día. El mayordomo contestó que no era necesario, pero cuanto antes mejor, ya que la concubina era bastante persistente. Petronila asintió una vez más en su comprensión y lo tranquilizó, y con una sonrisa salió de ese lugar.
En el palacio, esto había sido comentado por Petronila. Solicitaba la ayuda de Patricia. Después de escuchar tal historia, Patricia sintió que era una situación bastante problemática. Preguntó entonces, ¿cuál sería la mejor manera para beneficiarse? Sabía que tendrían que elegir entre una de las damas. Patricia respondió que no había forma que la concubina y la esposa se acerquen entre sí. No podían esperar que sean hermanas, pero al menos necesitaban que sean neutrales. En cualquier caso, la duquesa Efreni ya estaba del lado de Patricia. Además, también tenía el apoyo del duque Waterford. Aún así, le era difícil elegir, ya que tanto como la concubina y la esposa del duque Efreni eran mujeres importantes. Sin embargo, cualquiera podría estar de acuerdo en elegir a la esposa sobre la concubina. Esa era la mejor opción. Patricia dijo que no sabían nada sobre la concubina y tenían que ser cuidadosos con ella. Petronila estuvo de acuerdo con su hermana. Independientemente de lo que elijan, tendrían que resolver el problema con la menor cantidad de problemas posibles. Así que Patricia le dio una solución. Dijo que debía ser que la señora haga una lista de cada artículo de lujo que elija comprar, y de esta lista solo quedaría con artículos esenciales y tirar el resto. Esa era la mejor manera de hacerlo por el momento y era una opción bastante viable. Petronila agregó que eso sería mejor y tendría que jugar a favor de la duquesa Efreni. Además, January probablemente ya pensaba que Petronila era alguien que le estaba vigilando y que estaba al lado de la duquesa. Petronila solicitó cambiar de tema. El palacio había estado tranquilo. Preguntó si había pasado algo que debería contarle. Patricia mencionó que no había nada que contar, aunque lo pensó bien, y dijo que Rosamond había regresado un poco antes de lo esperado y aparentemente pronto se convertiría en la hija adoptiva del duque Efreni. En su expresión solo había sorpresa. Patricia agregó que era algo bueno que pasase, ya que esperaba que ocurriese tarde o temprano. La simple idea de que incluso se quedara en la familia del varón era poco creíble. Petronila entonces preguntó si acaso esto no le molestaba. Patricia contestó que no era que no le molestaba. Probablemente ella estaba planeando atacarlo de una manera, y ahora era peor, ya que tenía el respaldo de una familia noble, de clase alta. También mencionó que ese día se había acercado y había hecho un alboroto. Apenas había regresado y estaba provocando problemas. Petronila mencionó que eso debía resolverse lo antes posible. Patricia contestó que lo sabía, pero era muy temprano y necesitaban esperar el momento correcto. Hasta entonces solo tenía que esperar la oportunidad. Petronila estuvo de acuerdo con Patricia. Simplemente su hermana gemela era muy madura. Petronila volvió a cambiar de tema. Preguntó cómo iban los preparativos del Día Nacional de la Fundación, que sería la próxima semana. Patricia contestó que ya había terminado todo y solo quedaba unas cosas menores por atender. Petronila entonces preguntó, ¿quería que pasase ese tiempo juntas? Patricia contestó que probablemente no lo harían porque tendría que socializar con toda la nobleza. También agregó que podrían pasar el tiempo juntas el próximo año. Patricia observó a su hermana y preguntó si acaso no se iba a casar. Tal pregunta solo dejó sorprendida a Petronila. Patricia contestó que ella ya se había casado. Pensó que era momento que ella también se casase. Petronila contestó que acaso quería que se separase tan rápido. Si ella se casaba ya no podría servirle como dama de compañía. Petronila tenía una expresión triste en su rostro. Patricia soltó una risa divertida antes de contestar. Mencionó que solo deseaba que conociese buena persona y sea feliz. Ante tal respuesta, Petronila solo dijo que ella ya era feliz. Después de todo, la tenía a su lado y también tenía a sus padres, y su estado civil no debería decidir si ella era feliz o no. Ante tal respuesta, Patricia dijo que ella sonaba como una persona muy genial. Al día siguiente, Petronila fue a la finca de Efreni. Le dio la solución que habían planteado con Patricia. Recomendó al mayordomo mientras tomaban el té que la señora January anote la cantidad de dinero que esperaba gastar, así como los artículos que ya había comprado. Revisarían y tomarían sus decisiones a partir de esto. La respuesta de Petronila fue aceptada por el mayordomo. Era una solución muy sabia. Petronila preguntó si la madame se encontraba en ese lugar. La respuesta del mayordomo fue que ella había salido. Esto fue aprovechado por Petronila. Se excusó, mencionando que había bebido mucho té. Subió por las escaleras hasta el segundo piso, fingiendo dirigirse a los baños que había señalado el mayordomo, antes de cambiar y caminar hacia la dirección de la habitación de January, que había ubicado en su visita anterior. Se deslizó en la habitación vacía y comenzó a hurgar en las diversas cajas y contenedores, asegurándose que sea indetectable su presencia. Necesitaba encontrar una pista. Si lo hacía, habría una manera de usarla. También podría averiguar algo. Petronila buscó rápido cada centímetro de la habitación, hasta que finalmente abrió una caja. Había encontrado algo, pero en ese momento la puerta se abrió y el corazón de Petronila se detuvo.